Hubo un instante en la vida de Jesús que casi nadie menciona. No aparece subrayado en los sermones, no se repite en las catequesis, no se cita como ejemplo en los estudios más comunes. No fue un gran milagro visible, no hubo multitudes gritando, no hubo aplausos ni acusaciones inmediatas. Fue un momento pequeño, silencioso, casi invisible, y precisamente por eso, profundamente revelador. Ocurrió en un camino secundario, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos del ruido religioso. Jesús caminaba con sus discípulos y con algunas personas que lo seguían desde hacía días. Habían escuchado parábolas, habían visto sanidades, habían comido pan multiplicado. Creían que ya lo habían entendido todo. Pensaban que conocían quién era Él y cómo actuaba Dios. Pero fue entonces, en medio de una pausa inesperada, cuando sucedió algo que cambió para siempre la manera en que algunos comprendieron la fe. El Evangelio apenas lo describe en una línea. Dice que Jesús se detuvo, no habló, no enseñó, no corrigió a nadie, simplemente se quedó en silencio y miró alrededor. Ese detalle, tan breve que suele pasar desapercibido, es el corazón de esta historia, porque en la Biblia el silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Mientras todos esperaban una palabra, un gesto, una orden, Jesús calló. Y en ese silencio ocurrió algo más profundo que muchos milagros visibles. Algunos comenzaron a inquietarse, otros se impacientaron, algunos bajaron la mirada. Y solo unos pocos sintieron algo distinto, una presencia que no necesitaba explicación. Desde el comienzo de las Escrituras, Dios se revela de maneras que contradicen la lógica humana. No eligió al más fuerte, sino al pastor. No habló primero con reyes, sino con esclavos. No se manifestó siempre en fuego y terremoto, sino también en una brisa suave. El profeta Elías lo aprendió en la cueva, cuando el viento poderoso no era Dios, ni el terremoto, ni el fuego, sino el susurro delicado que vino después. Ese mismo principio se estaba repitiendo ahora frente a Jesús. El reino de Dios no avanzaba solo con palabras audibles, sino con una realidad interior que se activaba en quienes estaban dispuestos a escuchar más allá del oído. Uno de los discípulos rompió el silencio con una pregunta torpe, casi nerviosa. No entendía por qué Jesús no hacía nada. Había enfermos cerca, había gente esperando, había una necesidad evidente. ¿Por qué detenerse ahora? ¿Por qué callar? Jesús lo miró con compasión, pero no respondió de inmediato. Esa demora no fue indiferencia, fue enseñanza. Porque la fe bíblica no es solo reacción ante el problema, sino sensibilidad ante la voluntad del Padre. A veces, el mayor acto de fe no es hacer, sino esperar. No es hablar, sino escuchar. En ese instante, una mujer se acercó lentamente, no pidió nada, no gritó, no interrumpió, simplemente se quedó allí, en silencio, con el corazón abierto. El texto no dice su nombre, y eso también es importante, porque representa a todos los que creen sin necesidad de reconocimiento. Jesús la vio. No porque ella llamara su atención, sino porque su fe ya estaba hablando. La Escritura dice que Dios mira el corazón, no la apariencia, no el ruido exterior. Y ese corazón estaba alineado con algo profundo, algo que no se aprende en libros, sino en la vida. Jesús entonces pronunció pocas palabras. No fueron un discurso, no fueron una oración larga. Fueron simples, casi comunes, pero dichas desde un lugar de total confianza en Dios. Y eso fue suficiente. La situación cambió, no por fuerza, no por espectáculo, sino por obediencia interior. Este es el momento olvidado, no el milagro en sí, sino lo que lo precede. El instante en que la fe verdadera se manifiesta sin forma, sin nombre, sin escenario. La fe que no necesita ser vista para ser real.
la fe que nace cuando el alma reconoce a Dios, incluso en el silencio. Muchos leen los evangelios buscando acciones extraordinarias, pero pasan por alto estos detalles que revelan el carácter del reino. Jesús no vino solo a resolver problemas, vino a formar corazones. Vino a mostrar que la relación con Dios no se basa únicamente en pedir, sino en confiar. No solo en hablar, sino en escuchar. Hoy, ese mismo silencio sigue presente. En medio del ruido del mundo, de las voces religiosas, de las opiniones y discusiones, Dios sigue llamando de la misma manera. No siempre con respuestas inmediatas, sino con invitaciones a detenerse, a mirar hacia adentro, a recordar que la fe auténtica no se apoya solo en lo visible. Tal vez tú también has esperado una respuesta clara, una señal contundente, una intervención evidente. Y tal vez, como aquellos que caminaban con Jesús, te has inquietado cuando el cielo parecía callar. Pero este momento olvidado nos recuerda algo esencial. Cuando Dios guarda silencio, no se ha ido. Está trabajando en un nivel más profundo, porque la fe no comienza cuando todo se aclara. Comienza cuando decides confiar incluso cuando no entiendes. Y ese fue y sigue siendo el verdadero inicio del camino. Después de aquel momento silencioso, muchos siguieron caminando con Jesús sin comprender del todo lo que había ocurrido. Algunos pensaban que no había pasado nada importante. Otros creían que simplemente había sido una pausa más en el camino. Pero en el corazón de quienes estaban atentos, algo había comenzado a moverse. Porque cuando Dios habla en lo pequeño, no todos lo perciben. Solo aquellos que están dispuestos a mirar con fe. La Biblia está llena de ejemplos así. Dios no suele gritar para hacerse escuchar. No necesita imponerse con estruendo. Desde el principio, su manera de hablar ha sido contraria a las expectativas humanas. Un arbusto que arde sin consumirse. Un pastor llamado desde el anonimato. Un niño elegido para derribar gigantes. Un carpintero nacido en un pesebre. Lo pequeño, en manos de Dios, siempre ha sido el lenguaje de lo eterno. Jesús conocía profundamente este misterio. Por eso no se apresuraba. Por eso no actuaba según la presión de la multitud. Él sabía que el Padre obra primero en lo invisible. Antes de sanar el cuerpo, toca el alma. Antes de cambiar las circunstancias, transforma el corazón. Y esa transformación casi siempre comienza de manera imperceptible. Mientras avanzaban, Jesús contó una parábola sencilla. Habló de una semilla, no de un árbol grande, no de una cosecha abundante, sino de una semilla diminuta que cae en la tierra. Nadie la aplaude al caer, nadie la celebra. Parece insignificante, pero dentro de ella hay vida, hay futuro, hay promesa. Así es la palabra de Dios cuando se deposita en un corazón dispuesto. Muchos escucharon la parábola, pero pocos la entendieron. Porque entender a Dios no es solo comprender con la mente, sino permitir que su verdad eche raíces. Hay personas que buscan señales grandes para creer, pero ignoran las pequeñas invitaciones diarias de Dios. Una palabra que toca, una inquietud interior, una paz inesperada en medio del caos. Jesús miró a quienes lo seguían y supo que algunos estaban listos para más. No para más milagros espectaculares, sino para una fe más profunda. Una fe que no depende de ver, sino de confiar. Una fe que crece en el silencio, en la espera, en la obediencia cotidiana. Hoy ocurre lo mismo. Dios sigue hablando en lo pequeño, en un pensamiento que vuelve una y otra vez, en una historia que parece sencilla, pero que toca algo dentro de ti, en una pregunta que no te deja en paz. Tal vez por eso estás aquí, escuchando esta historia, no por casualidad, sino porque algo en tu interior reconoce esta voz suave. Y es en este punto del camino donde vale la pena hacer una pausa juntos.
Porque así como aquellos discípulos decidieron seguir escuchando, tú también estás decidiendo dedicar tu tiempo a estas historias de fe. Si este relato está resonando en tu corazón, si sientes que Dios puede hablarte incluso a través de palabras sencillas como estas, te invito de manera natural a que te suscribas al canal. Aquí seguimos compartiendo historias bíblicas y fábulas de fe que buscan justamente eso, ayudarte a escuchar a Dios en lo pequeño. No es solo una suscripción, es una forma de caminar juntos, de seguir aprendiendo a reconocer la voz de Dios más allá del ruido del mundo. Así como una semilla necesita tiempo y constancia, la fe también se cultiva con pequeños pasos. Jesús continuó enseñando que el reino de Dios no llega de forma escandalosa, no se impone, no obliga, se ofrece, se acerca con humildad, crece desde dentro. Por eso muchos lo rechazaron, esperando un Mesías poderoso según sus propios criterios, y no uno que hablara de amar al enemigo, de perdonar, de confiar como niños. Hablar de Dios en lo pequeño también implica aceptar que Él actúa cuando menos lo esperamos, que su respuesta no siempre llega como imaginamos, que su tiempo no coincide con nuestra urgencia, pero nunca llega tarde, nunca falla, nunca es vacío. La fe cristiana no se construye solo en los grandes momentos, sino en la suma de decisiones pequeñas. Creer cuando nadie ve, orar cuando parece inútil, permanecer cuando sería más fácil abandonar. Jesús vino a revelar que Dios está presente incluso ahí, especialmente ahí. Tal vez hoy no estés viviendo un gran milagro, tal vez no veas cambios inmediatos, pero si tu corazón sigue abierto, si sigues escuchando, algo está germinando. Porque cuando Dios habla en lo pequeño, lo hace para preparar algo grande, aunque todavía no puedas verlo. Y así, paso a paso, semilla tras semilla, el reino sigue creciendo, en silencio, en lo oculto, en aquellos que deciden creer. No toda fe se manifiesta con palabras fuertes ni con gestos visibles. Hay una fe que no levanta la voz, que no busca reconocimiento, que no necesita ser explicada ante los demás. Es una fe silenciosa, profunda, casi invisible. Y sin embargo, es la que más transforma. Es la fe que no hace ruido, pero mueve cielos. Jesús conocía bien este tipo de fe. La reconocía de inmediato, aun cuando nadie más la notaba. No se dejaba impresionar por discursos largos ni por apariencias piadosas. Él miraba más allá, miraba el interior, porque sabía que el verdadero poder de la fe no está en lo que se muestra, sino en lo que se cree cuando nadie observa. En los evangelios aparecen personas que casi pasan desapercibidas. No eran líderes, no eran sabios, no eran influyentes. Eran hombres y mujeres comunes cargando sus propias luchas, sus propias dudas, sus propias heridas, pero en silencio, sin anunciarlo, confiaron. Y esa confianza silenciosa cambió su historia. Había un centurión romano que no pidió señales ni acompañó a Jesús hasta su casa. Simplemente creyó que una palabra sería suficiente. Y Jesús se maravilló, no por el rango del hombre, sino por su fe. Dijo que no había encontrado una fe así ni siquiera entre los suyos. No fue una fe ruidosa, fue una certeza interior. También estaba aquella viuda que dejó 2 pequeñas monedas en el templo. Nadie la aplaudió, nadie la señaló como ejemplo en ese momento, pero Jesús la vio. Porque su fe no estaba en la cantidad, sino en la entrega. Dio todo lo que tenía, confiando en que Dios sostendría su mañana. La fe que mueve cielos no siempre produce aplausos, pero produce obediencia. No siempre genera emoción inmediata, pero genera perseverancia. Es la fe que sigue adelante incluso cuando no hay señales visibles, cuando las respuestas tardan, cuando el silencio parece prolongarse. Jesús enseñó que esta fe es como levadura escondida en la masa. No se ve al principio, no hace ruido, pero con el tiempo transforma todo.
Así actúa Dios en la vida de quienes confían de verdad. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la manera en que el corazón enfrenta esas circunstancias. Muchos buscan una fe que impresione a otros. Jesús buscaba una fe que permaneciera firme delante del Padre, una fe que no dependiera de resultados rápidos, sino de una relación viva con Dios. Por eso llamó bienaventurados a los que creen sin ver. Porque esa fe nace de una convicción profunda, no de una evidencia momentánea. En la vida cotidiana, esta fe se manifiesta de formas simples. En quien sigue orando aunque esté cansado, en quien decide perdonar aunque nadie lo entienda, en quien confía aunque el miedo insista. Son decisiones silenciosas que ante los ojos humanos parecen pequeñas, pero ante Dios tienen un peso eterno. La fe ruidosa busca atención. La fe silenciosa busca a Dios. Y es esta última la que abre caminos donde parecía no haberlos, la que sostiene cuando las fuerzas se acaban, la que permanece cuando todo invita a desistir. Jesús nunca prometió que el camino de la fe sería fácil. Prometió que valdría la pena. Porque quien confía de verdad no camina solo, aunque no vea, aunque no sienta, aunque no entienda del todo, sabe que Dios sigue presente, obrando en lo invisible. Tal vez tu fe hoy no sea grande a los ojos de otros. Tal vez no tengas palabras bonitas ni respuestas claras, pero si sigues confiando, si sigues avanzando, si sigues creyendo incluso en silencio, esa fe ya está moviendo algo más grande de lo que imaginas. Los cielos no se mueven por gritos, sino por corazones rendidos. Y cada acto de fe silenciosa es escuchado, cada decisión tomada en confianza es vista. Cada lágrima ofrecida en oración tiene valor. Esta es la fe que Jesús vino a revelar. No una fe de apariencia, sino una fe de raíz. No una fe de espectáculo, sino una fe de verdad. La fe que no hace ruido, pero que delante de Dios tiene fuerza suficiente para mover cielos. A lo largo de su caminar, Jesús no solo hizo milagros ni contó parábolas para sorprender. Todo lo que decía, todo lo que hacía, incluso lo que callaba, tenía un propósito más profundo: ayudar al ser humano a comprender el corazón de Dios. No vino a complicar la fe, sino a revelarla. No vino a imponer cargas, sino a mostrar el camino de la vida verdadera. Muchos se acercaban a Él, esperando respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales claras. Pero Jesús ofrecía algo distinto, ofrecía una transformación interior. Por eso, a menudo, sus palabras desconcertaban. Hablaba de amar al enemigo, de perdonar sin límites, de confiar como un niño. No porque ignorara el sufrimiento humano, sino porque sabía que el verdadero cambio comienza dentro. Jesús quiso que entendiéramos que Dios no es un juez distante que observa desde lejos, sino un Padre cercano que conoce cada corazón. Un Dios que no se complace en el miedo, sino en la confianza, que no busca sacrificios vacíos, sino misericordia, que no mide la fe por rituales, sino por amor vivido. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no se refería a un lugar físico ni a un poder político. Se refería a una realidad espiritual que comienza en el interior de la persona. Un reino que crece cuando alguien decide amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de vengarse, confiar en lugar de desesperar. Eso era lo que Él quería que viéramos. Por eso se sentaba con pecadores, tocaba a los impuros, hablaba con los olvidados, no porque aprobara el pecado, sino porque entendía que nadie se transforma desde el rechazo. Jesús mostró que la gracia precede al cambio, que Dios se acerca primero y luego invita a una vida nueva. Muchos no entendieron esto. Esperaban un Mesías fuerte según los criterios humanos, alguien que dominara, que venciera, que se impusiera.
Pero Jesús eligió el camino de la entrega. Mostró que el verdadero poder está en el amor que se da, no en la fuerza que se impone. Y esa enseñanza sigue siendo desafiante hasta hoy. Jesús también quiso que entendiéramos que la fe no es solo creer ciertas verdades, sino vivirlas. No basta con decir Señor, Señor, si el corazón no está dispuesto a obedecer. La fe auténtica se refleja en las decisiones diarias, en la manera de tratar al otro, en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Cuando enseñó a orar, no ofreció fórmulas complicadas. Ofreció una oración simple, cercana, llena de confianza. Padre nuestro. Con esas palabras reveló algo esencial. Dios no es ajeno a nuestra vida. Está presente en lo cotidiano, en el pan de cada día, en el perdón necesario, en la protección que pedimos frente al mal. Jesús quiso que entendiéramos que Dios no abandona en el dolor. Él mismo caminó por el sufrimiento, por el rechazo, por la cruz, no para glorificar el dolor, sino para mostrar que incluso allí Dios sigue actuando, que la muerte no tiene la última palabra, que la esperanza no es una ilusión, sino una promesa. Cada parábola, cada gesto, cada encuentro de Jesús apuntaba a una misma verdad. La fe transforma la manera de vivir. No elimina todas las dificultades, pero da sentido. No evita todas las caídas, pero ofrece un camino para levantarse. No responde todas las preguntas, pero enseña a confiar incluso sin respuestas. Jesús quiso que entendiéramos que Dios no busca perfección aparente, sino un corazón dispuesto. Un corazón que reconoce su necesidad, que se abre a la gracia, que aprende a amar. Por eso dijo que los últimos serían los primeros, que los humildes serían exaltados, que quienes lloran serían consolados. Esta enseñanza no perdió fuerza con el tiempo. Al contrario, sigue siendo actual. En un mundo que valora el éxito, el poder y la apariencia, Jesús sigue invitando a mirar hacia adentro, a construir la vida sobre la fe, la esperanza y el amor, a creer que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo vemos. Entender lo que Jesús quiso enseñarnos no es solo un ejercicio intelectual, es una invitación a vivir de otra manera, a confiar más, a amar más, a caminar con la certeza de que Dios está cerca, guiando cada paso, incluso cuando el camino parece incierto. Llegados a este punto del camino, Jesús solía hacer algo que desconcertaba a muchos. Después de enseñar, después de sanar, después de revelar verdades profundas sobre Dios, no siempre daba una conclusión cerrada. En lugar de eso, hacía una pregunta que no buscaba una respuesta rápida, sino una reflexión honesta. Porque Jesús sabía que la fe no se impone, se despierta desde dentro. Hoy, esa misma dinámica sigue viva. No se trata solo de escuchar una historia bíblica o una enseñanza espiritual. Se trata de permitir que esa historia dialogue con tu propia vida. Por eso, antes de avanzar, es necesario detenerse y mirar hacia el corazón, no para juzgarlo, sino para escucharlo. Jesús preguntó una vez, ¿qué quieres que haga por ti? No porque no supiera la respuesta, sino porque quería que la persona se reconociera a sí misma. Quería que pusiera en palabras su fe, su deseo, su necesidad. Porque cuando el corazón se expresa con sinceridad delante de Dios, algo comienza a ordenarse por dentro. Tal vez tú también has caminado con fe durante mucho tiempo, has escuchado historias, has orado, has confiado, o tal vez estás dando tus primeros pasos, con dudas, con preguntas, con una fe aún frágil. Ninguna de esas situaciones es despreciable delante de Dios. Jesús nunca rechazó a quien se acercó con un corazón sincero, aunque estuviera lleno de incertidumbre. Por eso, la pregunta que hoy se abre no es teológica ni complicada. Es simple, pero profunda.
¿Qué está pasando en tu corazón en este momento de tu vida? ¿Dónde sientes que tu fe se fortalece? ¿Y dónde sientes que se debilita? ¿Qué esperas de Dios? ¿Y qué temes entregarle? A veces, las respuestas no son claras. A veces, incluso nos da miedo formularlas, pero Jesús enseñó que Dios ya conoce nuestras luchas antes de que las expresemos, y aún así nos invita a hablar, a abrirnos, a confiar, no porque Él necesite información, sino porque nosotros necesitamos verdad. En los Evangelios muchos encuentros con Jesús comenzaron con una pregunta y terminaron con una transformación. No porque la persona entendiera todo, sino porque se permitió ser honesta. La fe crece cuando deja de ser una máscara y se convierte en un diálogo real con Dios. Tal vez cargas una pregunta que nunca te atreviste a decir en voz alta. Tal vez tienes una herida que aún no sanó. Tal vez tu fe se ha vuelto silenciosa, cansada, pero no extinguida. Todo eso forma parte del camino. Jesús nunca prometió un recorrido sin dificultades, pero sí prometió caminar con nosotros. Este es el momento de hacerte esa pregunta sin miedo. No hay respuestas correctas o incorrectas. Hay verdad, y la verdad, cuando se ofrece a Dios, siempre encuentra gracia. Y ahora quiero abrir este espacio para ti. Si mientras escuchas esta historia surgió alguna duda, alguna reflexión, alguna experiencia personal relacionada con la fe, te invito a compartirla en los comentarios. Tal vez tu pregunta sea la misma que otra persona no se atreve a formular. Tal vez tu experiencia pueda fortalecer a alguien más en su camino. Este espacio no es solo para escuchar, sino para dialogar, para construir juntos una comunidad donde la fe pueda ser vivida con honestidad, sin máscaras, sin miedo a preguntar. Porque la fe cristiana no se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar juntos buscando a Dios. Jesús nunca cerró la puerta a quien preguntaba con sinceridad. Al contrario, muchas de sus enseñanzas más profundas nacieron de preguntas simples. Y hoy, esa invitación sigue abierta. Tu voz importa, tu historia importa, tu proceso importa. Antes de continuar, tómate un momento, respira, escucha lo que tu corazón quiere decir y si lo deseas, escríbelo, aquí, en los comentarios. Este puede ser el primer paso de algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. La fe no fue pensada para quedarse inmóvil. No es una idea guardada, ni una emoción pasajera, ni un recuerdo bonito de momentos espirituales intensos. En la enseñanza de Jesús, la fe siempre fue un camino. Un movimiento constante del corazón que se expresa en decisiones, en pasos concretos, en una manera distinta de vivir cada día. Después de escuchar, después de creer, llega inevitablemente el momento de caminar. Jesús nunca dijo, quédate donde estás. Siempre dijo, sígueme, y seguir implica avanzar, incluso cuando el terreno es incierto, implica confiar cuando no se ve el final del trayecto, implica elegir el amor cuando sería más fácil la indiferencia. En los Evangelios, quienes aceptaron seguir a Jesús no recibieron mapas detallados del futuro. No se les prometió comodidad ni seguridad humana. Se les ofreció una presencia. Yo estaré con ustedes. Y eso fue suficiente, porque cuando la fe se convierte en camino, lo que sostiene no es la certeza de lo que vendrá, sino la confianza en quien camina a nuestro lado. La fe vivida se manifiesta en lo cotidiano, en la forma de hablar, en la manera de reaccionar ante la injusticia, en la capacidad de perdonar cuando el orgullo pide distancia, en la decisión de seguir creyendo cuando la respuesta no llega como se esperaba. Son pasos pequeños, muchas veces invisibles, pero profundamente significativos. Jesús enseñó que quien pone la mano en el arado y mira atrás no está listo para el reino, no como una amenaza, sino como una invitación a la coherencia, porque caminar en la fe
implica compromiso. Implica aceptar que habrá días de cansancio, momentos de duda, tramos difíciles, pero también implica descubrir que Dios se revela con mayor claridad en el proceso, no solo en la meta. Cuando la fe se convierte en camino, deja de ser solo algo que se piensa y se transforma en algo que se vive. Ya no se trata únicamente de lo que creemos acerca de Dios, sino de cómo esa creencia moldea nuestras acciones. La fe auténtica siempre produce frutos, no perfectos, pero reales. Jesús comparó este caminar con construir una casa. Algunos construyen sobre arena, otros sobre roca. La diferencia no está en escuchar la palabra, sino en ponerla en práctica. El viento, la lluvia y las tormentas llegan a todos, pero quien camina sobre la fe vivida permanece en pie. Este camino no es solitario. Jesús formó una comunidad de caminantes, personas diferentes, con historias distintas, aprendiendo juntas, porque la fe compartida se fortalece. Caminar con otros no elimina las dificultades, pero hace el trayecto más llevadero. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. En la vida cristiana hay momentos en los que el camino parece repetitivo, incluso monótono. Orar cuando no se siente nada, amar cuando no se recibe lo mismo, perseverar cuando los resultados no se ven. Pero es precisamente ahí donde la fe madura, donde deja de depender de emociones y se convierte en fidelidad. Jesús no buscaba seguidores perfectos, sino disponibles, personas dispuestas a levantarse después de caer, a aprender de sus errores, a continuar a pesar del miedo. El camino de la fe no es recto ni fácil, pero es verdadero, y cada paso dado con sinceridad es valioso delante de Dios. Tal vez hoy sientes que tu fe está en una encrucijada. Tal vez no sabes con claridad hacia dónde seguir. Eso también forma parte del camino. Jesús no exige que tengamos todo resuelto. Solo pide que confiemos lo suficiente para dar el siguiente paso. Cuando la fe se convierte en camino, la vida adquiere un sentido nuevo. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no se camina sin dirección. Cada día se transforma en una oportunidad para confiar, para amar, para crecer. Y en ese caminar constante, Dios sigue formando el corazón, porque la fe que se queda quieta se apaga, pero la fe que camina se fortalece. Y cada paso dado con confianza acerca un poco más a la plenitud que Dios prometió a quienes deciden seguir adelante. A veces creemos que los momentos en los que Dios nos habló quedaron en el pasado, que los milagros, las señales y los mensajes de esperanza eran para otros tiempos, para otros lugares. Pero la verdad es que su voz nunca se silencia, incluso cuando el mundo parece indiferente, incluso cuando el ruido de nuestras preocupaciones nos impide escuchar. Dios sigue susurrando, sigue llamando, paciente y constante, a quien quiera prestar atención. El susurro de Dios no siempre se manifiesta con grandiosidad, no siempre se escucha en un estruendo o se anuncia con luces y señales visibles. Muchas veces llega como un pensamiento inesperado, una intuición, un sentimiento de paz en medio del caos. Llega como consuelo cuando el corazón está herido, como dirección cuando el camino se vuelve confuso. Aquellos que aprenden a reconocerlo saben que incluso lo más pequeño puede cambiarlo todo. Recordemos la historia de los profetas y discípulos, quienes recibieron instrucciones precisas, advertencias y promesas, pero también momentos de silencio prolongado. Sin embargo, cuando estaban atentos, incluso un susurro podía transformar decisiones, salvar vidas y revelar la voluntad de Dios en situaciones aparentemente imposibles. No se trataba de milagros espectaculares en todos los casos, sino de confiar en que Dios actúa aún en lo sutil, aún en lo cotidiano.
Hoy, este susurro continúa llamando. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos con amor, cada oración sincera es una respuesta a esa voz que no cesa. No debemos esperar que los milagros siempre sean visibles para creer. A veces, la evidencia de su guía es la paz que sentimos al tomar decisiones correctas, la sabiduría que surge cuando elegimos perdonar, la fortaleza para persistir a pesar de los obstáculos. Dios también nos invita a ser portadores de su susurro. A veces, un gesto amable, una palabra de aliento o una acción desinteresada puede ser el canal por el que su voz llegue a otra persona. En ese sentido, el susurro no es solo escuchar, sino también transmitir. Es ser eco de su amor, reflejar su luz en los rincones donde muchos ya no confían ni esperan nada bueno. Reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos ignorado este llamado porque estábamos ocupados con nuestras propias preocupaciones, porque esperábamos que la voz de Dios fuera más evidente, más espectacular? La fe madura nos enseña que lo importante no es el volumen del llamado, sino nuestra disposición a escuchar y actuar. A veces el milagro está en reconocer el susurro y responder con valentía. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que no dejaron pasar el susurro, desde Abraham, que confió y salió de su tierra, hasta María, que aceptó con humildad un plan mayor que ella misma. Todos ellos nos muestran que responder al susurro requiere fe, coraje y entrega. Y hoy ese mismo susurro sigue llamando, esperando que nuestros corazones estén atentos y abiertos. No dejemos que la rutina, el miedo o la duda nos hagan sordos a este llamado. Cada día ofrece oportunidades para escuchar, para discernir y para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que nada avanza, el susurro sigue allí, recordándonos que Él nunca se olvida de nosotros, que su plan continúa y que su amor permanece. Antes de cerrar, hagamos un ejercicio simple pero poderoso. Tomemos un momento de silencio, alejándonos del ruido del mundo, y preguntemos a nuestro corazón qué nos está diciendo ese susurro hoy. Tal vez la respuesta no llegue de inmediato, pero la semilla está plantada y con paciencia y apertura crecerá y dará fruto en nuestras vidas. Finalmente, quiero invitarte a compartir en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez este susurro de Dios en tu vida? ¿Cómo lo reconociste? Tu testimonio puede inspirar a otros. Puede ser la luz que alguien necesita para volver a escuchar. Porque este susurro no termina y juntos podemos aprender a responder con fe, amor y constancia, llevando adelante la historia que Dios sigue escribiendo en cada uno de nosotros. Recordemos siempre, aunque el mundo cambie, aunque los días sean difíciles, aunque la vida nos lleve por caminos inciertos, el susurro de Dios permanece. Está allí para guiarnos, consolarnos, motivarnos a vivir con propósito y a compartir su luz con quienes nos rodean. Escúchalo hoy, respóndele con fe y camina con la certeza de que nunca estamos solos. Su voz sigue viva y quien se abre a escucharla encontrará dirección, paz y esperanza renovadas. No dejes que pase otro día sin atender su llamado.